Conciencia y materia es una idea del doctor Roberto Crotogini, que en esta nueva etapa se abre al conocimiento profundo de la antroposofía. No creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Así entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Rudolf Steiner. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. En primer término, como de costumbre, saludamos al círculo de amigos que hace muchos años colaboran económicamente con este programa. Y como digo siempre, es muy importante ideológicamente la razón que tienen estos seres, estos amigos, de colaborar con esta idea. Algunos se acercan, otros se pueden alejar, como está la situación actual, y siempre está abierto a que haya una nueva persona, una persona distinta que quiera colaborar, se comunican los números del consultorio y lo hacemos, digamos, ¿no? Recordar la modalidad de este año es que primero, como es hoy, tercero o quinto sábado, si lo hubiera, es un encuentro con el mundo. ¿Qué significa con el mundo? Significa traer, cuando tengo alguna persona para hacer una entrevista, aquí, hablar de algunos temas que puedan ir apareciendo y que puedan ser significativos, como esto que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no?, de la cuarentena, o tocar algún tema en particular, o bien contestar preguntas de oyentes, ¿no?, que mandan esta inquietud. Esto sería primero, tercero y quinto sábado. Segundo y cuarto sábado es lo que yo llamo un encuentro con el ser. En este encuentro se hace una lectura profunda de alguna obra de Steiner que yo elijo y después se hace una meditación. Segundo y cuarto sábado es una meditación que lleva unos 15 minutos más o menos, o un poquito menos, pero es aquello que nos sirve para estar en contacto con nosotros mismos. Meditar, estar en contacto con el sí mismo. Esto es lo importante, que es algo que perdemos en la vida cotidiana, y ahora luego vamos a hablar de eso también. Hay un teléfono del consultorio que es el 4502-5164 y 4502-8602. Esto es el teléfono. Y el mail, concienciaymateria@gmail.com. Muchas personas, algunos escriben poco en general al mail, pero es interesante si quieren dejar impresiones o explicar un poquitito lo que sienten o alguna sugerencia, que escriban directamente al mail, porque eso a mí me lo imprimen y yo lo voy viendo o compartiendo, ¿no? Entonces esto sería lo que decimos al comienzo de la audición. También la audición se puede escuchar por internet, radiodelpueblo.com.ar. El último sábado tuvimos un inconveniente, se cortó la energía en la radio, donde se transmite, y hubo un corte con esto, ¿no? Y como se está viviendo ahora, hay yo creo que hay un uso más o menos abusivo de toda la población, de la parte eléctrica, de los teléfonos, de todo, y hay dificultades. Es muy común que uno llame por teléfono a algún número y no se escuche ningún sonido. Y la otra persona sí, levanta el tubo y escucha. Dice hola, hola y no se oye nada. Vuelve a llamar uno y se habla normalmente. O sea que algo pasa con las líneas en estas épocas, digamos, ¿no? La pregunta primera que yo me hago en voz alta en este encuentro con el mundo es, primero, la pregunta que me quedó pendiente: ¿cómo les ha ido el otro sábado con la meditación? Eso siempre lo pregunto porque me gusta saber qué les pasó. Siempre llaman oyentes y agradecen ese espacio meditativo. Como dije yo también en un momento, me hace bien, porque yo medito junto con los oyentes. En el momento que vamos haciendo meditación, me voy entrando a una guía, podemos llamarle, de los mundos superiores, una guía que me permita
transmitir toda esa energía, toda esa fuerza a todos los oyentes que nos están escuchando y que estamos compartiendo este momento. La meditación no es algo que yo hago, sino que yo voy diciendo y voy inspirándome en otro plano para que esto nos ayude a todos aquellos que estamos escuchando, sintonizando el programa. Así que eso algunos me preguntan, ¿no? Me dicen, ay, qué bueno la meditación. Y yo digo lo mismo, que yo siento que hay una fuerza, una energía que nos ayuda a todos en ese instante de estar con nosotros mismos. Bueno, las consideraciones son estas. En esta época de cuarentena, llamémosle cuarentena, aislamiento social, que esto es muy llamativo, o la obligatoriedad, ¿sí?, de estar más tiempo con nosotros mismos. ¿Para qué significa esto que está ocurriendo? Que lo que está sucediendo, bueno, virus, corona de por medio, está sucediendo con esta cuestión, es que esto nos lleva a tener más tiempo para estar con nosotros mismos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que en la vida cotidiana nosotros no tenemos esta posibilidad. Corremos, hacemos, no tenemos la posibilidad de estar muchos días en la propia casa, en el propio hogar, y no estar haciendo el trabajo habitual. Por ejemplo, a ver si yo tengo algo guardado acá. Esto que nos ocurre, esto del aislamiento social o de la cuarentena, nos lleva a estar más tiempo con nosotros mismos. Eso es lo que les quería recalcar. Y nos llevan a otro nivel de conciencia. Preconsciente, subconsciente, inconsciente, no importa el nombre, pero a otro plano de consideración de quiénes somos nosotros. Y allí podemos encontrar algún mensaje que no escuchamos o no vemos en la vida cotidiana, que es una luz de información. Pues yo no uso ni celular ni computadora, pero lo que veo en la gente normalmente es que es un alud de información que constantemente lleva a estar pendiente, en este caso del celular, que no es simplemente escuchar o hablar con alguien, es mandar mensajes, recibirlo, estar dentro de una organización, dentro de otra. ¿Cuánto estamos con nosotros? Ese sería digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta que en estos mensajes a muchas personas le aparecen, por ejemplo, cosas negativas. Bueno, eso no deja un mensaje. También es común que aparezcan situaciones vividas con anterioridad y placenteras. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo llamo mensajes que recibimos. De repente nos aparecen cosas como, bueno, el miedo, lo otro que he escuchado son crisis de pánico, depresiones, un montón de cositas que ya eran propias nuestras y hace tiempo que no lo tenemos o que no lo hacemos. Y ahora aparecen, estos serían lo que llamamos, emociones negativas, ¿sí? Y hay otras personas que me cuentan, porque mantenemos el teléfono en forma constante acá, los llamados y todo, me cuentan de impresiones muy hermosas, antiguas, y a lo mejor de otras edades. Entonces, esto es interesante, que ha habido cosas muy lindas que también están olvidadas, si quieres llamarle así, o no hechas presentes continuamente. Esto que estamos pasando nos conecta con eso, que han sido situaciones placenteras. Cuando ocurre algo de esto, lo interesante es poder ver en eso que podemos llamar negativo. Eso pasa lo mismo que con un medicamento homeopático. Eso lo hemos contado acá alguna vez. Un medicamento homeopático o antroposófico, que se hace también homeopatía, puede determinar en un momento la agravación o la aparición de ciertos síntomas
o ciertos pensamientos o imágenes que estaban muy tapados. Entonces, desde la medicina alopática, esto no sirve. La medicina alopática se basa específicamente en oponerse a un síntoma. Aparece un síntoma determinado, la tos o el catarro, yo le doy algo para que desaparezca el síntoma. En la medicina con orientación antroposófica, cualquier medicamento que puede tener que ver con una particularidad de ese organismo enfermo, digamos, pero a la vez trabaja sobre todo el cuerpo o los cuerpos de esa persona. Entonces alguien puede estar tomando un medicamento por un problema bronquial o digestivo, como me ha pasado, de una persona que me llama y me dice que a los 15 días de usarlo, que eso, la sintomatología está más o menos igual, pero que ahora las cosas las piensa 2 veces antes de hacerlo. ¿Qué tal? Esto quiere decir que el medicamento está actuando en otro plano. Entonces yo lo comparo muchas veces con lo que pasa en psicoanálisis. Uno llega y cuando empieza a tomar memoria, el psicoanálisis clásico, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, que yo, de repente entra en crisis y angustia o llora, y uno dice, ¿cómo fuiste al terapeuta y estás llorando? Sí, justamente porque me ayudó esta interpretación a tomar conciencia de algo que no había visto. Bueno, en ese sentido, algún parecido, eso con una medicación de este tipo que trabaja sobre todos los planos o cuerpos sutiles que el ser humano tiene, dispone o vive, ¿no? Tiene. Y cuando estudiamos medicina hablamos solamente del cuerpo físico. Todos los estudios y los análisis y demás se hacen sobre el cuerpo físico visible, que son las cosas que los sentidos captan. Ahora, cuando estudiamos antroposofía, por ejemplo, se desarrollan otros sentidos que están en el llama sentidos anímicos espirituales que no se viven habitualmente en la vida cotidiana. Entonces, el estudiar algo no es estudiar de memoria algo que se dijo, una clase que se dio, una conferencia, no, no. Es cuestión de que eso que estamos leyendo nos transforma internamente de tal manera que nos está con otro plano de conciencia. Esos sentidos se llamarían sentidos superiores. Entonces, eso es acercarse a una disciplina, en este caso estamos hablando de antroposofía, que es distinto a una religión. Religión que, digamos, habitualmente está manejada por los sacerdotes, por los eclesiásticos y demás. Cada uno habla de su religión, la otra no tiene nada que ver. Bueno, acá no. Acá hablar de espiritualidad y no de religiosidad nos lleva a conectarnos con nuestro propio espíritu. No importa la religión a que cada persona pertenezca, judío, cristiano, musulmán, esto es secundario. Pero esa persona que dice pertenecer a una religión, ¿se ha conectado realmente con la esencia de lo que esa religión transmite? Simplemente repite lo que escucha. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Bueno, yo por eso les decía, no se debe tomar a mal que aparezcan en estos mensajes que podemos recibir en este silencio interior, estos mensajes que por ahí nos hacen recordar algo negativo, que no es que sea negativo, es negativo en el recuerdo, pero es sumamente positivo en que esto nos hace ver las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, yo decía lo siguiente, no tratemos rápidamente, cuando apareció algo así, de aplicarle un diagnóstico, sino que dejemos que transcurra el tiempo para profundizar su significado. Entonces, las cosas que nos vengan así de repente, o que en estos días nos sintamos por ahí depresivos, ¿qué significa esta depresión para mí? Y bueno, ya en la adolescencia me pasaba. ¿Y qué me pasaba en la adolescencia? Entonces ahí ingresamos, sin tenerlo pensado, en lo que es la biografía, en lo que sería la biografía humana tomada en septenios
que es lo que hace la medicina antroposófica o la antroposofía. Y lo que hace, por ejemplo, Mabel Mellor tiene un grupo de estudio de la Tierra como escuela y sirve para que uno vaya trabajando el libro y analizando los distintos septenios y lo que le ocurrió a cada uno en su propia vida. Este es un trabajo que se hace con el libro La Tierra como escuela. Si alguna persona tiene interés en esto, puede llamar al consultorio y preguntar más detalladamente qué es lo que se hace, ¿no? También he notado con pacientes, que esto me está llamando la atención, que a ver, he notado con pacientes que los cuales mantenemos telefónicamente, claro, hay pacientes con los cuales mantenemos telefónicamente este contacto y vemos que la aparición de ciertos sueños no convencionales que a la gente le llama mucha atención y a mí también me ha pasado. Así que otra cosa también que ocurre, que tenía aquí anotado, es que pueden aparecer en estos días sueños que no son habituales, no, que nos llaman la atención. Y que esos sueños, y tiene que ver esto con una de las preguntas que me hace hoy un oyente, o una oyente creo que es, pero esos sueños tienen que ver con algo personal, con algo que ha ocurrido, con algo que he negado, también sucede. Y me han preguntado realmente si esos sueños no convencionales, que a la gente llama la atención, ¿qué sentido tienen? Y yo también recuerdo que a mí también me ha pasado de que me aparezcan sueños en esta época, digamos, que eran diferentes a los que yo veía habitualmente. Me han sorprendido, ¿no? Coincido con lo que algunos pacientes me han contado, ¿no? Ahora, si colocamos todas estas observaciones bajo la lupa, yo le digo así, podemos concluir que la vida diaria que vivimos actualmente impide radicalmente acceder a otro nivel de nosotros mismos. Fíjese qué interesante. Si ahora que estamos viviendo esto, yo no estoy atendiendo el consultorio, por ejemplo, pero estoy haciendo, el mes pasado hice, y este mes también lo haré, algunas entrevistas telefónicas, no por Skype. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que necesitan la consulta o que ya la medicación se les está terminando y requieren la consulta. Y no es a lo mejor necesario por el tipo de problema que estemos revisándolo frente a frente. Entonces se hace una entrevista telefónica. Tomo la historia, combinamos el horario. La gente que me preguntaba esto deposita el importe de la consulta en la cuenta, por ejemplo, correr la cuenta de caja de ahorro, y tenemos la entrevista como si estuviéramos frente a frente, con la historia, y damos un tiempo que yo demoro una entrevista, una hora, una hora y media, lo que fuera, tratando de ver cómo encaminar esto y cómo solucionarlo. Y he tenido varias entrevistas telefónicas bastante positivas. No es, por supuesto, ¿qué podría decir? Lo máximo, en el sentido que lo que uno espera es que pueda hacerse esa telemedicina, no. Pero en estos momentos, el hecho de que nos podamos conectar de esa manera es útil, ¿no? Porque tenemos la entrevista, se profundiza todo lo que yo voy anotando en la historia también, y tenemos una profundidad y sabemos cómo seguir por ahí con la medicación y demás, ¿no? Entonces, estamos en tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos pensando en lo que hablamos. Una pequeña pausa. ECO. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática ECO. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492.
Esta nueva etapa de Conciencia y Materia presenta dos aspectos fundamentales. 1. Encuentro con el mundo. Primer y tercer sábado y quinto, si lo hubiere. Entrevistas personales, respuestas a preguntas de oyentes y temas diversos. Bueno, continuamos entonces. Yo decía así, que si todas estas observaciones, incluidas los sueños, las ponemos bajo la lupa, le decía hace un ratito, podemos concluir que la vida diaria que vivimos actualmente nos impide radicalmente acceder a esto. Entonces, lo que está pasando no podemos decir que sea bueno ni malo. Es una oportunidad distinta para todos. Esta detención brusca del momento actual nos ayuda a saludar con alegría un particular estado del alma. Esto lo escribí también la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es el estado del alma? ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que el silencio interior. ¿Qué tal? Aquellos que dicen que en el silencio se escucha la voz de Dios, no es disparatado de ninguna manera. ¿Qué significa el silencio interior? Primero, analizar nuestro modo de trabajo. Pensar un poquito, ¿qué es lo que estamos haciendo en el trabajo? Perdón. ¿Estamos actuando mecánicamente? ¿Estamos actuando con conciencia de lo que está ocurriendo? Cualquiera sea el trabajo, de cualquier persona hablo. Ya me he acostumbrado a lo mejor mecánicamente a hacer esto. En ningún momento puedo poner distancia con mi labor para verme yo también. ¿Qué me pasa con esto? Eso sería el primer punto que se me ocurre. Analizar nuestro modo de trabajo. Y obviamente esto lleva también a que yo reconozca ahora que se pueden producir cambios en la forma de trabajar, sea cualquiera fuera del trabajo. A ver si está claro. He escuchado muchas cosas por televisión estos días, en una pequeña información, de personas que dicen que la vuelta al trabajo va a ser distinta. Y ahora el trabajo, o lo dicen algunas empresas, que no va a ser lo mismo que antes, o lo dicen algunas personas que le han informado que el trabajo va a ser distinto. ¿Sí? Entonces, ya que tocamos el tema de información, no me quiero olvidar que escuché una cosa muy sensata en estos días en la televisión, que es lo que yo hago, por eso me pareció que era muy coherente, ¿no? Hay dos polos. Un polo es la sobreinformación, está todo el día con la televisión prendida, escuchando lo que pasa. Un muerto más, un muerto menos, entonces está en los distintos países. Y otra cosa es la desinformación. No quiero prender la televisión. Ninguno de los dos procederes nos ayuda. En la desinformación no puedo elaborar un concepto de lo que ocurre. En la sobreinformación estoy cambiando cada vez de concepto y voy entrando en algo que puede ser el miedo. Entonces, una información adecuada es que una vez, o a la tarde, o a la noche, o a la mañana si quiero, prendo el televisor a una noticia general, que en cualquier canal la dan, de cómo va la cosa. Bueno, está pasando. Interesante. Apago y sigo mi trabajo. Entonces, lo primero del silencio interior que dije era analizar nuestro modo de trabajo. ¿Qué sería lo segundo? Observar nuestro comportamiento habitual, que tampoco tenemos tiempo en la vida cotidiana, porque también alguien puede ir a terapia a un horario determinado, y no digo que la terapia sea mecánica, pero se puede transformar en algo mecánico en nuestra vida. A tal hora tengo que ir al terapeuta. O voy a hablar de esto y hablar del otro, y después me voy y sigo apurado porque tengo que estar en tal lugar. Pará. ¿Cuál es nuestro comportamiento habitual? ¿Qué es lo que hago en mi casa? También, ¿no? En el medio en el cual me muevo. Observar nuestro comportamiento habitual. Imaginar un día desde que salgo de casa hasta la noche que vuelvo. ¿Qué va pasando todo el día? ¿A dónde voy?
con quién estoy, de qué manera hablo, puedo escuchar a los otros. Esto sería el segundo punto, que sería en el silencio interior, observar nuestro comportamiento habitual. Tercer punto, observar nuestra relación. ¿Con quién? Con la propia familia primero, con los amigos después. Y si hubiera enemigos, también. ¿Por qué digo esto? Porque en estos días lo que estoy recibiendo también es que muchas personas han tenido que vivenciar en estos días, conectarse de esa manera, de una manera que no era lo habitual, que de ninguna manera era lo habitual. Y esto puede traer en algunos casos una gran alegría de estar distinto y en otros casos un gran pesar de tener que enfrentarse con ciertas patologías ocultas, vamos a llamarle así. Hay muchas personas que tienen una patología oculta que no sale a la luz. En este silencio interior, eso sale a la luz, porque eso tiene un mensaje, como dije antes. Y entonces, en muchas personas, en este contacto con su pareja, con su hijo, con su familia, con su madre, lo que fuera, descubre de repente cosas que antes no había visto. Entonces es muy interesante analizar la relación con la propia familia y también la relación con amigos. ¿Qué me pasa con un amigo? ¿Cómo estoy? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en esta relación? Este punto es muy importante. Y el punto cuarto que se me ocurrió para hoy, yo digo que esto es más trascendente, esto ya es parte de una terapia, de autoterapia de uno, y que es intentar cambiar los prejuicios que tenemos sobre ciertas personas, que en algún modo podemos llamarlos enemigos, ¿no? Por ejemplo, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Hay personas que consideramos que son atrevidas, insolentes, maleducados, injustos, desagradecidos. Bien, estos conceptos, si los tengo muy claros y muy bien definidos, yo tendría que preguntarme entonces, ¿realmente fulano de tal o fulana de tal es insolente? ¿O a mí me molesta que digan algo que yo no quiero escuchar? Y ahí viene la pregunta, ¿puedo observar a fulano o fulana tal cual es, sin el prejuicio? Voy a intentarlo a partir de ahora cuando nos podamos ver normalmente. Observar a esa persona que yo pienso que es insolente o desprejuiciada o atrevida y observarla desde otro lugar. Van a ver que si cambian la forma de observación, también va a cambiar el fenómeno observado. Esto nunca lo piensa la gente. Siempre atribuimos las cosas que ocurren a nuestro exterior. Lo que está afuera me pone mal, me irrita. Nunca pienso que lo que está afuera me está mostrando lo que está dentro mío. Entonces, en vez de enojarme con el exterior o ponerle el mote de fulano de tal a lo que estoy viendo, pensar, ahora que me doy cuenta, me acuerdo que a mí también me había pasado algo así. Entonces ahí aparece lo que vemos como un mensaje o una enseñanza. Pero a la vez, ese prejuicio que voy destruyendo me permite vivir con el mundo de una manera distinta. Esto es una realidad. ¿Qué me pasa con el mundo? Si yo voy cambiando los prejuicios o los preconceptos que tengo de los seres que me rodean, incluso los amigos, si lo voy cambiando, ahí me voy a encontrar con una novedad. De repente una persona que yo hacía un discurso determinado, de repente ahora voy a decir, no, no era así. Ahora que me doy cuenta, era distinto. Pero a la vez agradecerle a esa persona, porque su proceder, que es de él o de ella, ayudó a que yo me dé cuenta de algo. Entonces la inteligencia es mía. Yo estoy observando mi proceder, mi actitud, lo que ocurre, y ahora estoy quitando el prejuicio.
es muy difícil que uno pueda eliminar los prejuicios, porque estamos total y absolutamente convencidos que el otro o la otra es el malo, la disidente, la atrevida, la otra. Porque yo lo conozco, lo que ven, ¿quién me lo puede negar? Pues yo les aseguro que si este es un trabajo espiritual antiguo, muy antiguo, no se llamaba los prejuicios, tenía un nombre en hindú también, de cómo uno hace una regresión para observar las relaciones con las cuales convivió. Y en esas relaciones descubrir, sobre todo, no decían eliminar el prejuicio, decían otra palabra que no me acuerdo ahora cómo era, pero era como borrar un poquitito lo que yo ya creía del otro. Y en ese borrar un poquito aparece una nueva imagen del otro, aparece un nuevo personaje de la otra persona. Y ese nuevo personaje me puede ayudar a que yo también cambie. Si yo me acostumbro a ir observando que el mundo que me rodea no es que sea así, sino que cada persona que actúa me está mostrando una parte mía. ¿Se entiende esto? Yo no estoy viendo cualquier cosa. Ubíquense siempre en un teatro, en un cine, en la butaca. Están mirando el escenario o la película. En una obra de teatro, cada ser humano que actúa o que entra en escena, como es un ser humano como yo, también tiene algo que enseñarme o que mostrarme. Entonces, lo que a mí me pase con eso que estoy observando es una ayuda anímico-espiritual para que yo encuentre un camino interior. Lo repito, si en este cuarto hecho que nos puede ayudar el silencio interior, como dijimos, analizar nuestro modo de trabajo, observar nuestro comportamiento habitual, observar nuestra relación con familias y amigos, etc. Y cuarto era intentar cambiar los preconceptos que tengo del mundo que me rodea. Esto es lo importante. Si yo logro de a poco una transformación, un cambio en esto que para mí era absoluto y total, a ver si está claro, ¿eh? Para mí no había ninguna duda en que fulano de tal era un insolente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque habla así, muy bien. Por ahí es muy vehemente para hablar, pero ¿es insolente? ¿Es insolencia lo que dice? ¿O te mueve algo que te molesta? De repente es muy callado. Este es un egoísta, es un tipo serio, ¿no? Está siempre metido para adentro, no le importan los demás. ¿No le importan los demás o no puede acercarse a los demás? Y por ello lo puedo ayudar. Lo puedo mirar, lo puedo hablar. Puedo sentarme al lado en silencio y tomarle una mano, qué sé yo, cualquier cosa. Pero no pensar que esto que yo veo, ¿sí?, es tal cual lo creo. Yo creo que, como lo he creído hasta ahora y como me dice el concepto, yo creo que este acuartelamiento, como yo le llamo, ¿no? Como en el liceo se llamaba acuartelarse, ese acuartelamiento, nuestra cuarentena que se habla, nos tiene que ayudar para cambiar en el aspecto psicológico y espiritual nuestra relación con el mundo circundante. Esto se me viene ocurriendo hoy con la cantidad de días de cuarentena que ya tenemos, ¿no? Que pensemos de esta manera, que vayamos viendo en qué medida yo puedo ser capaz de cambiar lo que para mí era una absoluta realidad. Porque cuando ya clasifiqué al otro y dije, este fulano, ahí ya me quedé tranquilo porque yo no tengo nada que ver. El malo, el otro, el insolente, el atrevido es el otro, yo no tengo nada que ver. Cuando yo hacía Cuarto Camino, que para mí fue muy importante lo que aprendí, se aprendía, nos enseñaban que era muy importante, si veíamos, una persona que había robado, en vez de decir, uy, fulano robó, que es lo que habitualmente hacemos, si sabemos el hecho, decir, esto es robar. Fíjense qué distinto. En una tercera persona donde yo vea la acción y le ponga nombre a la acción. Esto es robar, qué bárbaro, ¿no? Qué diferente la cosa.
póngale que lo que yo llamo, como le dije antes, atrevimiento, insolencia, ¿no? Vamos a suponer que yo veo esa mala educación, por ejemplo. Mala educación significa, la palabra mal educado, que ya se hizo una palabra, son dos palabras. Mal educado. Educado mal. Es un mal educado, claro. Ahora, pongámonos a pensar en esa palabra y decir, ante la acción que vemos desarrollar delante nuestro, decir, esto es una mala educación. Esto es, no es fulano. Entonces, cuando yo digo esto es, no estoy poniendo este concepto en la cabeza de fulano. Si lo estoy poniendo, y el mal educado es él, yo no tengo nada que ver. ¿Quién puede creer que ha sido siempre bien educado por sus padres o por el medio? ¿Cuántas cosas puede haber fallado en la educación? Entonces, lo que vemos nos enseña a crecer, a pensar, a razonar. Es decir, esto es la mala educación, esto es la insolencia. Y a partir de ahí, no voy a ver personas insolentes, voy a ver personas que se exageran en la forma que hablan, y bueno, vaya a saber qué les pasó de chico, o qué les pasó de adolescente para que ahora necesiten hacer eso. ¿Por qué se están autojustificando? ¿Por qué se defienden? ¿Por qué atacan? ¿Qué le habrá pasado? En cuanto uno reflexiona de esta manera, viendo el mundo que nos rodea, reflexiona, la cosa cambia. Ya no lo incorporamos como que cada uno tiene un nombre. Fulano es así, ¿verdad? Yo, y bueno, no sé, qué sé yo, en general soy bueno, soy buena, no tengo nada que ver. Miro las cosas que hace la gente. No. Sería bueno que el que está escuchando hoy, y esto lo escucha a lo mejor por primera vez, que se ponga a pensar que antes de analizar quién es uno mismo, tenemos que acostumbrarnos a esto que le dije antes, a denominar la acción que vemos y no la persona. Esto es mala educación, esto es insolencia, esto es desagradecimiento, claro, ahora me doy cuenta. Esto es injusticia, claro. Ahí hasta podemos ayudar a la persona que llamábamos injusta. Podemos acercarnos y vas a ver que a lo mejor hablando esa persona se emociona, hasta nos puede dar un abrazo y de repente también a partir de ahí puede empezar a ser más justa que antes. Imagínense qué diferente. No me sentí agredido, no soy el bueno de la película, estoy ayudando al malo de esa película hasta que por ahí se transforma también en bueno. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Pero yo estoy en observador. En el cine, o como dije antes, en el teatro, en la butaca, observo con atención qué me enseña cada artista que estoy viendo. Qué interesante. Ahí se nota bien lo que está ocurriendo. Pero como no es un familiar mío, no es un amigo mío, es teatro. ¿Cuántas de las cosas que veo en teatro tienen que ver, por eso las obras son tan buscadas, con lo que pasa en la vida cotidiana? ¿Cuántas? Todas. Entonces, acostumbrémonos a ver lo que nos rodea como si estuviéramos en el teatro observando y no señalando lo que es cada uno, lo que hace, lo que dejó de hacer, porque yo necesito que sea de esta manera. ¿Se entiende bien esto? Bueno, es un buen momento para hacer una pequeña pausa, que se queden pensando y luego, creo que tengo 2 cartas, vamos a analizar un poquitito algo que me ha mandado la gente. Hacemos la pausa. Eco. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática Eco. Homeopatía, herboristería, fitoterapia, en pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Esta nueva etapa de Conciencia y Materia presenta 2 aspectos fundamentales. 1. Encuentro con el mundo.
Primer y tercer sábado y quinto, si lo hubiere. Entrevistas personales, respuestas a preguntas de oyentes y temas diversos. Bueno, a la vez que les iba sugiriendo esto a ustedes, estaba pensando en algunas personas que yo también conozco, ¿no? Porque sabiendo esto, yo siempre estoy observando, aparte por mi trabajo, ¿no? Cómo reacciona fulano, qué es lo que le pasa. Muchas veces la cantidad de puntos en común que uno encuentra con un paciente, acá se llama paciente, en España se llaman clientes. Hablemos de entrevistas del ser humano con el ser humano. En esa entrevista, como digo siempre, cuando hablo de la conferencia que hablo sobre lo que es sanar y curar, eh, curar es mediar, es tratar de ser un medio, como también la palabra médico viene de medium, de mediador, para entre el ser humano y la enfermedad para ayudar lo que está pasando. Sanar es otra palabra completamente distinta. Sanar es restituir la energía original, es volver a un equilibrio en el ser. Esa es la sanación. Y la curación es otra cosa diferente. Bueno, eso es una conferencia larga. Aquí la cuestión es que si yo estoy escuchando, me escucho lo que voy hablando y también voy teniendo imágenes, ¿no? Y en esas imágenes aparecen ya en forma mucho más degradada personajes que antes, tal cual como yo lo digo acá, yo los tenía en otro lugar hace años atrás y ahora los voy sacando, los he ido sacando poco a poco de ese lugar, pero me quedó como una marca, como que fulano, me viene la idea de lo que yo consideraba que era fulano. Bueno, ahora con esto que estamos charlando también, justamente, yo siento que me han quedado restos por ahí de opiniones que yo tenía al respecto y se van debilitando. Ahora me viene la imagen de dos amigos que yo tenía en un momento y que los tenía también como bien caracterizados, uno era así y el otro era así. Y ahora cuando me vino la imagen de ellos me sentí con que no es lo mismo que antes, me queda como un residuo, porque no es que, no existe, no. Había una impresión fuerte de que fulano de tal era de esta manera. Bueno, ahora al mencionarlo, al tratar de comunicarlo y compartirlo, ahí me doy cuenta que ahora no, por supuesto que no es lo mismo que antes, pero que voy limpiando esos personajes o esas figuras, esa sería la idea. Ir limpiando eso que yo tenía como que yo era la víctima que estaba acá encerrada y todo el mundo a mi alrededor, los agresores que me lastimaban. Ahora de repente puedo comprender que algo me pasa y que yo voy cambiando. Y que si voy cambiando, voy haciendo que, sacando los cartelitos que le iba poniendo a cada uno. Ese sería el trabajito que les estoy sugiriendo hoy, ¿no? Que aprovechemos este aislamiento social, como se llama, para que podamos limpiar también los preconceptos que tenemos de los seres que nos rodean. Bueno, tengo dos, ¿no? Sí, tengo dos cartitas. A ver, una es de Martín de Temperley. Sí. Yo soy psicólogo, tengo 53 años y he escuchado varias veces Conciencia y Materia. Si escribo esto es porque no soy un profesional ateo y racionalista. Quiere decir que no es un psicólogo a ultranza. Me han pasado cosas muy feas en la vida, pero he podido extraer cuál era el mensaje que me traían. Y eso me ayudó a entender que realmente existen otros planos de conciencia como plantea la antroposofía. Bueno, por lo que leo, ella se ha acercado a la antroposofía porque hay un grupo de psicólogos con orientación antroposófica. Así como están los médicos, también hay psicólogos, que fui yo uno de los que colaboró en la creación de este curso hace muchos años, para que también los psicólogos se acercaran y pudieran, sin dejar de ser psicólogo, como el médico sin dejar de ser médico, que tenga a la vez un conocimiento espiritual. Esto es lo importante, ¿eh? Es decir, en el caso del médico, que lo que aprendió del cuerpo físico sigue siendo vigente, sigue claro cómo funciona el cuerpo. Las razones por lo cual lo hace, esto es lo diferente cuando uno entiende espiritualmente qué significa un ser humano. Bueno, psicológicamente pasa igual.
todo lo que Freud nos dio, todo lo que nos enseñó, lo que nos ayudó, está bien, son mecanismos psicológicos que ocurren y que hace que las personas actúen de una manera u otra. Eso es muy interesante, yo lo he usado años. Ahora, otra cosa es pensar que eso no es simplemente una cualidad o algo que se desarrolla, sino es algo que se trae, que hay otro plano de conciencia, que es lo que me está diciendo Martín acá. Entonces, él me dice esto, realmente existe otro plano de conciencia como plantea la antroposofía, es decir, que es una persona abierta, ya a Martín, ya has, no, a ver, no dejado la psicología, sino enriqueciendo la psicología con el conocimiento espiritual. Esto es lo importante. A ver la pregunta. Mi pregunta es, ¿esto que estamos viviendo es un castigo divino? O, a ver quién hay acá, ¿es un castigo divino? ¿O la humanidad se desvió de su porque la humanidad se desvió de su camino? ¿O es una ayuda espiritual para cambiar de rumbo? Bueno, esta pregunta nos podría llevar a 3 audiciones más o menos, ¿no? Pero yo quiero resumir porque tengo otra pregunta más. Perdón. Yo quiero resumir un poquitito esto. Cuando empezamos a conocer espiritualmente que lo que existe en nuestros planos de conciencia, aquella idea antigua de que la imagen de un Dios que yo llamo castigador, te portaste mal, yo te castigo, te portaste bien, yo te premio. Acá está la promo, como se hace actualmente. Bien, esto de la promo es algo muy infantil. ¿Te portaste bien? Toma, yo te premio. Es una antigua conducta religiosa, eclesiástica, yo conocí de chico. El Dios que castiga, te vas al infierno, y te premia y te vas al cielo, al paraíso. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, lo que podemos llamar la divinidad, lo que podemos llamar eso que Steiner describe, esa inmaterialidad de Dios. Dios no es un ser que está ahí cuando se habla de Jesucristo y se cuenta, como lo hemos hablado en el Vía Crucis, ¿no? No, ese es el cuerpo humano en el cual se encarna el Cristo. Es una cosa distinta. Si hablamos espiritualmente, Steiner siempre dice, Dios sería la sabia conducción del universo. Fíjense que este concepto desmaterializa a un ser. Lo mismo cuando se habla del mal. No es que el diablo me está mirando fijo y entonces yo trato de pelear y se viste de rojo. No. Normalmente las fuerzas espirituales pueden ser positivas o negativas, pueden ser benignas o malignas, de acuerdo. Pero no lo pongamos en un ser. Entonces ya, cuando él me pregunta esto, no es un Dios que me está castigando, es mucho más entendible que siempre haya una ayuda espiritual de otros planos. En la segunda pregunta que él me hace, ¿no? ¿Es un castigo divino o es una ayuda espiritual? Siempre va a ser una ayuda espiritual para que la humanidad tome conciencia. Esto es lo importante. En esa toma de conciencia, nosotros nos podemos separar de un sistema en el cual estamos, no sé, procediendo inadecuadamente. Una ayuda de otro plano es una situación, que hoy se puede llamar una pandemia, para que el ser humano modifique, transforme o cambie situaciones, para que el ser humano aprenda, no para castigar, entre comillas, lo que se portó mal. Esa es una imagen de los hombres, no es una imagen divina. Lo que podemos llamar la divinidad, esa sabia conducción del universo, siempre puede ayudar a que si se desarrollan ciertas patologías o problemas X, ayuden a que este dolor traiga un cambio. Así pasa con las guerras, así pasa con las epidemias que ha habido. Siempre se producen epidemias terribles de muerte de millones de personas en la antigüedad. Por ejemplo, en la guerra del 18, la fiebre, era la gripe española. Bueno, ahí moría pero un montón de gente porque no había los medios que hay ahora. ¿Sí? Lo mismo esto del coronavirus en otra época podría haber traído aparejado mucho más muertos que ahora se pueden evitar. Aunque la mortalidad del coronavirus es baja, apenas llega al 3 o al 4%. Pero bueno, en fin, el hecho concreto es, quedémonos más, estamos más cerca de entender la actuación de lo superior, llamémosle así,
Steiner habla de mundos superiores, cuando entendemos que lo que recibimos como dolor de la humanidad, en este caso la pandemia, es una ayuda espiritual para reordenar el rumbo que teníamos o para hacer un cambio de rumbo. Ahí la pandemia ha cumplido una tarea, ha cumplido una meta, y que esa parte superior, ese mundo superior, permita que esa pandemia se presente, es una ayuda para la humanidad. Castigo divino es una cosa muy antigua y muy propia del ser humano, no es propia de lo divino, de Dios. Esto para contestar lo que me pregunta Martín de Temperley. Entonces, quedémonos con esto, con la ayuda espiritual, que tiene un sentido mucho más profundo espiritualmente que el castigo divino, que suena más a religioso. La segunda pregunta, si tenemos tiempo todavía, es de Sofía Esther, de Caballito. Me encanta comunicarme con usted. Hace mucho que lo escucho y me ha ayudado mucho a resolver situaciones personales. Ah, muy bien. O sea, por lo que dice Sofía, es que muchas de las cosas que escuchó acá las puso en marcha. Por eso le pasa esto, ¿no? Dice, incluso me enteré que como ahora no se realizan los encuentros físicos con las personas, usted hace entrevistas telefónicas por Skype. Sí, es verdad. Ya lo estaba comentando recién. Iba a escribirle a su mail, Conciencia y Materia, pero preferí hacerlo de esta manera. Mi pregunta viene por los sueños distintos que están apareciendo diariamente. Me despierto y me quedo pensando un largo rato en el contenido del sueño, que además es muy nítido. En más, de algunos de ellos veo personas que ya no están en este mundo y que se me aparecen muy jóvenes, aunque hayan muerto muy grandes. Ahora me estoy dando cuenta que el contenido del sueño siempre tiene que ver con algo que me sucedió realmente en mi vida. Y ahora lo vuelvo a analizar desde otro punto de vista. No sé si esto tiene una contestación rápida o llevará tiempo para hacerlo, pero le agradezco su atención. Bueno, esto que dice Sofía, como lo que estaba diciendo antes Martín, es para largo, obviamente, ¿no? Pero en poco tiempo que nos queda, yo quiero comentar algunas cositas respecto a los sueños. Hay pacientes con los cuales yo me manejo a través de los sueños. Hacemos una ampliación de conciencia. El paciente, después de esa ampliación de conciencia, que es una respiración, y después se le van dando imágenes a la persona, y después produce sueños. En esos sueños, después me los escriben y me los van mandando a mí, para que yo de esa manera vaya interpretando, ayudándole a interpretar cuál es el mensaje del sueño. Entonces después tenemos una entrevista y lo vamos hablando, digamos, ¿no? Entonces, que en el sueño aparezcan personas que han muerto de cierta edad, que aparezcan jóvenes, esto es lo clásico cuando hay un contacto con esos seres. Todas las personas lo dicen, yo no recuerdo el sueño mío personal, pero todas las personas que me han relatado sueños con personas que han fallecido, siempre me dicen que las ven jóvenes. Esto es una realidad. Cuando una persona está por partir, algunas veces me ha pasado, ya tiene un grado de percepción del mundo muy distinto al que le queda mucho más tiempo. Ya se está como separando el espíritu del cuerpo antes de que ocurra la muerte física. Y en ese caso, más de una persona me ha dicho que ha soñado con su papá o su mamá que había fallecido hace muchos años. Dice, pero no como eran ellos, los vi jóvenes. Eso lo dice un hijo grande de un padre que murió grande. Entonces, le digo esto para Sofía, que realmente pueden ser mensajes de ese mundo espiritual. En el sueño, lo que nosotros vemos como cuerpo físico, en la antroposofía hablamos de cuerpo físico y cuerpo etéreo, que el cuerpo etéreo es el cuerpo vital, el cuerpo que mantiene con vida el cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo etéreo se separa, eso es la muerte. Cuando el cuerpo etéreo se separa, se produce la muerte física, porque deja de estar el organismo vital que lo mantiene vivo, a ver si está claro. Entonces, la persona durmiendo, todo su cuerpo funciona perfectamente bien, el aparato circulatorio, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, todo funciona perfectamente bien,
en la persona durmiente, excepto que esté enfermo, obviamente, ¿no? Pero en ese momento el individuo no tiene conciencia. La conciencia no está, lo que sería el cuerpo astral o el cuerpo de emociones, se separa del cuerpo como se separa el yo, la conciencia de sí mismo. Eso no está en el cuerpo físico. Entonces, lo que en la neurología se habla de el mundo onírico, el mundo de los sueños, en la antroposofía se habla de que ese ser está en el mundo espiritual, no en el mundo onírico de los sueños, no, en el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual tiene vivencias que son muy distintas al difunto, obviamente, porque está ligado al cuerpo físico, se va a despertar, pero tiene vivencias y experiencias muy fuertes que esos son los sueños. Y en esas vivencias de los sueños hay mensajes, muchos mensajes muy concretos, hay sueños premonitorios, que eso es lo que nunca puede explicar la psicología clásica, sueños premonitorios que yo sueñe que va a ocurrir un accidente determinado con un familiar o conmigo, lo que sea, y ocurre tal cual y tal cual lo soñé. Esto es un anticiparse al futuro. Esa anticipación es porque hemos entrado en otro plano de conciencia. Y en ese plano de conciencia yo puedo ver las situaciones que ocurren porque ya no estoy en el plano físico. Entonces la persona durmiendo, con ese cuerpo astral separado del cuerpo, puede traer mensajes e impulsos y sueños como tal, imágenes, de otras cosas que tienen que ver con su propia vida. Esta es la contestación para Sofía. Así claramente, en el poco tiempo que disponemos, el sueño en sí realmente nos conecta espiritualmente con quien somos nosotros realmente, con quién es nuestro yo realmente. Nuestro yo es nuestro espíritu, nuestro ser, no es nuestro cuerpo físico. En la medida que nos identificamos con nuestro verdadero ser, podemos ayudar mucho más a que nuestro cuerpo físico, ligado al planeta Tierra, en esta última vida, en esta última encarnación, pueda llevarse, mantenerse y funcionar lo mejor posible. Pero yo no soy el cuerpo físico. Sí lo habito, pero no soy el cuerpo, no es lo mismo. Ténganlo bien presente esto. Cuando dormimos, lo que queda es el cuerpo físico y el cuerpo vital. Lo que se separa es el cuerpo de emociones, que es muy importante, y el yo, la verdadera conciencia del yo. Por eso en las meditaciones siempre pregunto, ¿quién soy yo? Esto es fundamental y si terminamos ahora, porque es el horario, nos quedamos pensando un poquitito, esta es una pregunta eterna de todas las encarnaciones. ¿Quién soy yo? Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Así pasó Conciencia y Materia. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 19, siempre por Radio del Pueblo AM 830.